Ajuste de la curva de avance. Las máquinas afiladoras de sierras circulares, para poder indexar correctamente el paso entre diente debido a un diámetro de la sierra, utilizan una curva de avance para hacer copiar la forma curva del diente. Para ello, ajustamos esta leva y movemos la curva hacia abajo para hacer un indexado, una curva más pequeña, o hacia arriba para hacer una curva mayor que utiliza las sierras mayores. Vamos a hacer un ejemplo. En esta sierra en particular, que tengo un paso entre dientes de 10 milímetros, le he colocado aquí en el indexado un paso entre dientes de 12 milímetros, lo cual me libera ya el diente y puedo pasarlo, y una velocidad de avance de la uña de avance del 100%. Guardo pues el programa y vamos a ver cómo indexo. Cerramos mordaza, inicio el programa. Recordar, cuando inicio el programa es ahora, cuando carga los datos que tengo en la pantalla. Y veo cómo la uña avanza hacia el siguiente diente y lo indexa. Vamos a ver ahora el ejemplo con otra sierra. Colocamos una sierra que ya vemos que el paso del diente es mayor. Voy a repetir exactamente el mismo programa. Aquí ya vemos que la uña de avance no puede pasar el diente porque el recorrido que le he dado de indexado es insuficiente. Entonces lo que debo de hacer en la variable del paso del diente es aumentar el paso. En este caso esta sierra tiene un paso de 25 milímetros, le coloco 30, que es un poco más, y así la uña de avance podrá hacer el indexado. Volvemos a cargar el programa. Ahora sí vemos cómo podemos hacer el indexado. Y ahora vamos a ver el efecto que tiene la curva de avance sobre el indexado. Ahora he disminuido el radio de la curva de avance. ¿Y qué sucede? La uña de avance ya no sale por la parte del diente. Por lo tanto, no va a poder indexar tampoco. Vemos que aquí entra, pero se esconde demasiado. Esto estaría mal. Entonces debo aumentar la curva. Aumento la curva. Hasta que veo que la uña, nuevamente, empujaría el diente. Vamos a ver el ejemplo. Y vemos ahora efectivamente que la uña viaja prácticamente recta para hacer el avance del diente, que es lo correcto. Vamos a ver ahora la misma sierra, pero voy a ponerle un paso mayor para que indexe varios dientes de golpe. Así como antes, con un paso de diente de 30 milímetros lo hacía correctamente, vamos a verlo. Podía yo indexar perfectamente el diente, ya que siempre lo empujaba por la mitad. Cuando yo cambio este paso
y pongo, por ejemplo, 60 milímetros para indexar varios dientes a la vez. Veremos ahora el ejemplo de que ya no me está indexando bien el diente que tocaría. No lo toca. Sí, tocaría, pues, indexar este diente, pero estamos viendo que no lo sujeta bien, porque cuando mayor es el paso, más fino debemos hilar para ajustar la curva de avance. Entonces, pues, debo reducir un poco el radio de la sierra. Aflojo aquí y lo gradúo. Ya lo tengo. Ahora vemos que la uña de avance sí le daría en medio del diente. Vamos a repetir, pues, el programa. Y vemos cómo ahora la indexación es correcta. Y esta es la función de la curva de avance.